Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un día más. Y hoy, por fin, es lunes a Diario de Mercados de Ibacons Alpha Value, lunes 9 de agosto. Titular: los mercados en modo zen se mantienen en zona de máximos. Antes de entrar en materia, permítanme que les comente algo, porque este fin de semana ha sido un fin de semana fantástico, nada caluroso por aquí, por la Côte d'Azur, pero me he encontrado con algo que me preocupa, ¿no? Con tanto COVID, y aquí en Francia pues tienes que pues el pasaporte sanitario para coger un autobús, para coger un tren. En los aeropuertos se complican las cosas y bueno, pues la verdad es que la movilidad es muy complicada. Y sin embargo, este sábado estuve en un sitio tomando algo y cuando fuimos a entrar en una discoteca, pues me alarmó porque en la entrada parecía que había un control sanitario, que no hubo absolutamente nada. Y cuando entramos nos encontramos en una sala cerrada, masificada, miles de personas, sin mascarilla ninguna. Ninguno, de hecho, cuando llegué yo con mascarilla, la gente me miraba raro, como diciendo, este abuelo, ¿a dónde va con mascarilla, pringao? Masificado, pero como la antigua discoteca de toda la vida, ¿no? Que tenías que ir echando empujones para intentar acceder a tu mesa. Obviamente no me quedé, le dije, señor, lo siento mucho, estuve los 2 minutos de rigor para ver lo que había allí, para salirme pues como un pringao serio, responsable. Pero mi pregunta es, ¿por qué nos machacan tanto a las clases medias educadas y responsables? Es decir, has metido a todos los chavales en una discoteca, masificados, después al día siguiente domingo, aún con legañas, vas a ir a la comida de tu abuelo, o de tu padre, o vas a ver a tus padres, etcétera. Entonces al final vas a contagiar el virus. Y después, sin embargo, a la clase media que no se queja, pues no le dejas coger el autobús, no le dejas entrar a una terraza porque no tiene el pasaporte sanitario. Y a esos chavales no se les ha exigido absolutamente nada, incluso sin mascarilla. Y los camareros con la mascarilla por las barbillas, como digo yo, que es muy interesante para protegerte la garganta, como si fuera la antigua braga que se ponían los militares, ¿no? No lo sé, me estoy volviendo viejo, pero la situación es una hipocresía absoluta, en la cual, como siempre, la clase media, insisto, educada y responsable y que no se queja, pues nos toman el pelo. Al final le estamos haciendo, queridos amigos, diría yo ya, después de un año prácticamente haciendo este podcast, un mundo más verde, pero más intolerante, ¿no? Ahora la intolerancia no viene del arcaico y denostado machista, al que había que desterrar. No. Ahora son los homosexuales que se muestran intolerantes con los heterosexuales. Y donde se llama asesinos y machistas a aquellos que cuidan de los toros, que aman a los animales y que, si no, estarían en peligro de extinción. Ahora, para vilipendiar gratuitamente a un hombre, basta con lanzar un falso e impune testimonio de machista o de maltratador, y que esa lacra pues te queda sin prueba alguna, pero que se invierte la prueba, ¿no? Este es el mundo verde y happy de los instagramers que no disfrutan, salvo en la foto que cuelgan. Quédense con esta pequeña reflexión totalmente personal y que no quiere herir a nadie, sino simplemente pues poner un poco sobre la mesa algunos de los temas que hay. Hoy, un lunes tranquilo, después de que la semana pasada esa tranquilidad imperara en los mercados de renta variable. El viernes, con tímidas subidas, el mercado laboral norteamericano sigue dando síntomas de recuperación y fortaleza. El optimismo en el crecimiento compensa las preocupaciones de la Fed. Los bonos, por su parte, esta vez sí tuvieron más volatilidad, recortes en los precios generalizados, el Bund cotizando una rentabilidad negativa del 0,458, pero acordaros que a finales de la semana pasada estábamos en menos 0,55. Incluso Jens Wittmann, el miembro del BCE y presidente del Bundesbank, del BUBA, el Banco Central Alemán, advertía: la inflación en la eurozona podría subir más rápidamente de lo previsto. Y Wittmann recomendaba no recortar el programa de recompra de bonos. Así que, bueno, es una llamada a la atención a esas, como yo he llamado en algún artículo en expansión, de mentirijillas del señor Powell sobre una inflación que va a ser muy temporal y que parece que no lo va a ser tanto. Con lo cual ahora tienes una dicotomía muy complicada, como hemos insistido. Los tipos largos se te han ido muy abajo, la inflación se te ha disparado y la única forma que tienes es subir los tipos para intentar minimizar esa inflación incipiente con unos tipos en los mínimos históricos. Pero claro, el mercado se ha acostumbrado tanto a estar enchufado a la máquina intravenosa de masivas ayudas monetarias que, bueno, pues todos tienen caquita, miedito a quitarlas, ¿no? Pero hay que quitarlas porque es un paso más a la normalización monetaria.
Por otro lado, bueno, el repunte en el precio del oro de la última semana de julio, al final los precios han retomado la senda bajista y se acerca a niveles vistos en abril, así que ojo con la caída del precio del oro, y un momento similar también visto por el precio del crudo, con un Brent que se fue a 70,78 dólares barril. Hoy la sesión ha abierto muy tranquila, con muchos menos resultados, y con tan solo pues algunas declaraciones de Joe Biden o de Ben Broadbent, del vicegobernador del Banco de Inglaterra, hablando de la inflación que alcanzará el 4% en el cuarto trimestre de 2021, el primer trimestre del 2022. Os seguimos poniendo datos del coronavirus, aunque es cierto que están bajando algo los casos. La polémica está en si ponernos en el mundo occidental la tercera vacuna, o esa vacuna donarla a los países en vía de desarrollo, que es donde están llegando, por supuesto, la variante Delta de la India o la variante también de nuestro querido país hermano Perú. También nos hemos puesto algunas cositas sobre los últimos movimientos de mercado, sobre cómo la recuperación del momentum continúa tras el sustito o sustazo que tuvimos en julio, que llevó el Eurostock a la zona de los 3.900 puntos. Entrando un poquito en materia de análisis, y bueno, hemos actualizado también los datos del fondo, del Value Tribes Equities, que funciona a las mil maravillas, con incluido comisiones, gastos transaccionales, etcétera, de un 19,65% a jueves 5 de agosto. Tenemos la nota sobre el cheap money, sobre el dinero barato y a mansalva, y esa prueba del algodón de las ventas y los beneficios, ¿no? Parafraseamos un poco una nota que ya habíamos publicado, desgranando, lo tenéis en el diario en versión papel, en la página 10, por dónde están yendo los tiros de cómo las financieras y los deep cíclicas, los cíclicos pesados, son los que están tirando del carro, pero hay muchos sectores que no están creciendo, por supuesto en ventas, pero tampoco en beneficio. En cualquier caso, las publicaciones tanto en Estados Unidos como en Europa están siendo bastante buenas, no pensamos que sean malas. Lo que ya hemos dicho muchas veces es el mercado ha descontado un escenario hiperoptimista con este casi más 18% del Eurostock. No es más que eso. Si el mercado no estuviera subiendo un más 18, pues posiblemente hablaríamos de que el mercado está barato y con estas estimaciones de beneficios. Ya sabéis que todo es relativo en los mercados. En cuantidad de compañías, hablamos de Svenska Handelsbanken, o ese banco sueco llamado SHB. Bueno, pues en principio es un ejemplo de banco bien gestionado, banco sueco, banco, como decimos muchas veces, aburrido. Tenemos una recomendación de comprar, objetivo 125 SEK con 2 positivos, y bueno, pues claramente después de ver los resultados que publicarán, pues son pues eso, un banco aburrido, muy estable, con buenas rentabilidades por dividendo, con crecimiento, ligeramente crecimiento de ingresos, como hemos visto en la publicación del primer semestre. Echadle un vistazo. Y también, bueno, SHB, el problema entre comillas que tiene es como todos los bancos nórdicos, ¿no? Que al final cotizan a un price book value que está por encima de la media nacional, pero que en este caso está por debajo, por ejemplo, de SEB o de DNB o de FG o incluso de un KBC, que están cotizando a 1,20, 1,35 KBC, precio-valor el libro 2021. Echarle un vistacito, y por supuesto algunos bancos como los españoles están justo más abajo, 0,68 o 0,64 de BBVA y CaixaBank. Recordar que estas cifras fueron muchísimo más menores, ¿no? en el momento de la pandemia. Hacemos una comparativa también con Nordea, su comparable más cercano. Os ponemos todo el split del Divisional Breakdown of Revenues, muy interesante. Y bueno, al final los países nórdicos 87%, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Sobre las carteras, ya sé que saco mucho pecho. Algún momento cuando las cosas vayan mal, tendremos que decir que nos ha ido muy mal, pero estamos un más 23% arriba en el año en la cartera modelo, y en la buy and hold, la cierre del viernes, un 29,4%, casi un 30%. Es una cifra excepcional. Como todos los lunes, actualizamos en el diario Mercados en divacons.es pues el overview sobre los performance, sobre las recomendaciones sectoriales, en los valuation ratios con los PERs, con los earning growth, con los price book value, con los yields, las rentabilidades por dividendo, o las estimaciones de beneficios por sectores y los risk ratios del gearing, del apalancamiento, del goodwill equity, del net debt EBITDA, la deuda neta sobre el EBITDA, y por supuesto los cambios de recomendaciones, cambios de estimaciones de BPAs, cambios de precios objetivos, cambios de momentum y valoraciones sobre el credit risk
Change. En Estados Unidos tuvimos a Norwegian Cruise Line Holding, que publicaba resultados el viernes con subidas del 2,94%. Unos resultados que, como de costumbre ya os decimos, son flojos, cayendo 74%. Bueno, es que cuando vi las ventas tuvimos que hacer un double check, Fernando y yo. Ventas 4,37 millones de dólares. 37 millones de dólares, 4 millones y pico de dólares. Eso es nada, ¿no? Y siguen esperando pérdidas hasta que vuelva, por supuesto, la regularidad de los viajes. Esperan tener operativa el 40% de la flota para el tercer trimestre y el 75% para finales de año, algo que, bueno, pues da una ligera confianza. Goodyear, la compañía de neumáticos norteamericana, publicaba el viernes cifras y subía un 6,55%. Parece que ahí los Tire Unit Volume, los volúmenes unitarios de neumáticos, suben un 84%, un 86% de las ventas netas y, bueno, pues parece que están siendo capaces de trasladar ese incremento de los precios de las commodities en los precios finales. Dominion Energy, la compañía de electricidad y gas natural, que daba a conocer las cifras del 2T, cayendo tan solo un 0,11, aunque mantuvieron las guías y previsiones de dividendos. Ventas, que aunque tenga nombre de Plaza de Toros, es un trust inmobiliario. Ventas, ya veis, me estoy relajando y ya me pongo un tono más normal, ¿eh? Esto es lunes, hoy es lunes. El trust inmobiliario que publicaba el viernes unas cifras, recularon un 2,80%, cifras algo más mixtas, pero no estuvieron tan mal. Huawei, la compañía china de equipos de telecomunicaciones, electrónica de consumo, teléfonos inteligentes, daba a conocer el viernes las cifras del primer semestre. Ojo, porque las ventas caían un 29,4%, y también, bueno, pues hablaban de que el objetivo es sobrevivir y hacerlo de manera sostenible. La verdad es que están cogiendo un mensaje también muy europeísta con todo lo verde, ¿no? Que a mí, pues no sé, me da un poco de chirrío, ¿no? Cuando somos un poco tan hipócritas, pasamos con tanto, como decíamos, Instagramers y cosas de estas, pues no sé, a mí el mundo, más que información, me parece que estamos más desinformados a saco con todas las redes sociales, ¿no? O por lo menos hay que seleccionar qué es lo que lees y no vale con que esté publicado, sino con que sea certero. Novavax, la biofarma norteamericana, ojo, cayó un 19,61% porque retrasó el envío de datos sobre la vacuna del COVID al regulador para su aprobación al cuarto trimestre, y eso dio un poquito de miedo. Y también tuvimos a Philip Morris International, que ha ofrecido por la compañía británica especializada en fármacos contra el asma, en inhaladores, nebulizadores, Vectura, $1,02 billón, supera unos 165 peniques por acción, los 155 que había ofrecido el fondo Carlyle Group, los fondos de private equity. También nos ponemos alguna cosita de Qualcomm, ¿no? Que la compañía sueca auxiliar del automóvil, Veoneer, comunicaba su disposición a negociar tras la oferta de Qualcomm, que mejoraba la oferta presentada por Magna por $4,6 billón. Al final estáis viendo que hay mucho, pues ese dinero barato está haciendo que los movimientos corporativos continúen. Os ponemos cosas de Didi, de Meituan, de Medtronic, de MGM Resort International, con el fondo inmobiliario BC Property, dueño del famoso César Palace, que había llegado a un acuerdo con su, entre comillas, rival para la compra de la división inmobiliaria, $17.200 millones. Ya sabéis, estos tienen pues los Mandalay Bay, el Mirage, el famoso Mirage que tanto salía en CSI, y el Luxor. También tuvimos, bueno, algunas cositas de Illuminia, de News Corporation, que ya os publicamos la semana pasada. En Europa, bueno, lo más interesante, ya sabéis que yo me machaqué mucho con lo de Atos, que me parecía increíble ese profit warning y tal. Bueno, pues ahora bastante contento, porque el viernes pasado los títulos de la penalizada compañía francesa de Computer Service and Consultancy subieron un 10,87%. Esta mañana están subiendo un 4%, y están ya pues a casi 45 euros por acción, tras rumores de mercado que apuntaban a un potencial interés de grupos de private equity. Se habla de Cinven, también se ha metido la quiniela KKR, a Advent y a Bain. El volumen fue bastante fuerte, dando soporte a estos rumores corporativos que circularon. A ver, si recordáis, nosotros, aunque no tenía momentum, recomendamos que las fuertes caídas de la acción hacían que, como el management había dicho que iban a tener una recuperación de las ventas orgánicas, podía ser un momento interesante. Aunque no tenía momentum y nuestro value momentum nos decía que había value pero no momentum, bueno, pues nos tiramos a la piscina pensando que podía haber una publicación que satisfaciera
a los analistas después de ese trimestre anterior que ya habían hecho un profit warning y sin embargo pues nos equivocamos o fuimos engañados por la compañía porque al final hubo otro profit warning, ¿no? Y nos comimos una caída del 20%. Bueno, pues ahora ya estamos recuperando pues prácticamente un 15-16% de esas caídas y en su momento ya hablamos, yo reconocía el mea culpa porque confié en la compañía, pero hablábamos de que precisamente podía haber pues rumores corporativos, ¿no? Porque la valoración era muy barata, había mucha liquidez. Una compañía con un market cap de 5.000 millones y prácticamente todo free float, pues podía hacer, y especializado en ciberseguridad, etcétera, podía haber interés por ese private equity que ahora pues se ha consolidado. Al final pues la historia a lo mejor hasta salimos bien parados. WM Morrison, la Junta de Accionistas de Morrison, aceptó la oferta de adquisición planeada por el consorcio liderado por Fortress. Tenéis mucha información más ahí. También Thyssen, la siderúrgica alemana, que anunciaba la venta de su unidad de infraestructura a FMC Betelinguns y subían casi un 2% el otro día. Y bueno, hemos puesto también las cifras de Nornickel, esa compañía de minerales diversificados especializada en lo que llaman el Green Transaction Metals y que lo hizo bastante bien en sus resultados. También Stellantis, que le hemos subido la recomendación, fantásticos resultados empresariales de la automovilística del primer semestre y nos hemos vuelto a poner en comprar. Después de las últimas subidas pues habíamos hecho caja, pero la verdad es que los resultados fueron muy buenos y hemos subido estimaciones, precio objetivo, NAV, DCF, etcétera. Os ponemos cosas también de Megit, de Airbus, de Infineon, de Agreco, de Unibail, de Allianz, por supuesto, las cifras del otro día que hacían subir los títulos un 2,51%. Queda bastante retrasada la compañía con un momentum negativo y la verdad es que lo hizo bastante bien. También NG, que subió un 3,37%, y London Stock Exchange por fin subía con cierta fuerza después de unas buenas cifras publicadas el primer semestre el viernes, más 5,04%. En España hay poca chicha. Nos quedamos quizá pues con esa operación del promotor español de instalaciones de energías renovables, Opdenergy, que de hecho tiene pendiente su salida a bolsa después de un intento fallido. Ha hecho una operación fantástica de traspaso de 1.044 megavatios, según apuntaba Expansión, en una operación que puede darle más de 700 millones de euros. También alguna cosita como puesto de más móvil y bueno, algunos ajustes en Banco Sabadell, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, que bajamos la recomendación después de la subida fuerte por movimientos de mercado. Nada más, hoy especialmente crítico vuestro panadero de la bolsa, pero no os preocupéis, tenemos más chicha para toda esta semana, que seguiremos teniendo resultados y esperamos que los mercados sigan este modo zen para que ustedes se relajen y nosotros se lo contaremos. Un abrazo, queridos amigos, adiós.